edificio en plena ciudad de Buenos Aires. Un edificio con menos de 5 años de construido. Un edificio que en plena madrugada sufre un derrumbe. Un edificio que aterrorizó a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Puede pasar en otros edificios? Un derrumbe que hizo temblar a Parque Patricios pasó en el estacionamiento de un complejo de viviendas y todos debieron evacuar. A esta hora se teme por la estructura de los edificios, construidos e inaugurados hace muy poco. Son muchas las dudas, Marian. Muchísimas las dudas que hay en torno a este edificio de Parque de los Patricios. Una madrugada que sacudió a los vecinos que estaban durmiendo, 4:45 de la mañana, y que de pronto escuchan un temblor y muchos de ellos después preocupadísimos primero por saber si había personas heridas y sobre todo, Rodi, cuando se dieron cuenta que muchos de sus vehículos estaban atrapados y literalmente aplastados debajo del hormigón. Imágenes, algunas imágenes del desastre. Desde el dron. Para entender qué es lo que se derrumba, Marian. Lo que se derrumba es la superficie, el techo hormigonado del estacionamiento de este complejo de edificios que se llama Estación Buenos Aires, que está en la calle Mafalda, al 900. Fíjate la profundidad. Es como si hubiese implosionado la estructura de hormigón después de vaya a saber cuánto tiempo de hierros que fueron corroídos como consecuencia del óxido generado por el agua. Mira, esas son las veredas. Por ahí caminan los vecinos a diario, se ven hasta las luminarias. Fíjate el tamaño de las personas que están allí. Ese es el servicio de emergencia, personal de defensa civil del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si esto hubiese ocurrido a las 5 de la tarde. Dios mío. Imagínate esa situación. Fíjate la base del edificio al aire libre. Esta es la próxima, el problema real que tiene a esta hora la estructura. ¿Puede ceder? Debajo, esto. El garage. Los vehículos. Y escuchá ese sonido. Eso que se escucha es agua. ¿Hace cuánto habían denunciado que había filtraciones y evidentemente nadie hizo absolutamente nada? ¿Vale? Al menos 3 años. Viene la lucha de los vecinos con la administración, con la empresa constructora, diciendo acá está fallando algo. Vemos que hay grietas en la estructura del hormigón, pero fíjate que se desplomó literalmente. Parece que el peso del sector parquizado en la parte superior de este estacionamiento hizo lo propio, ley de la gravedad, y termina aplastando los vehículos. ¿Y ellos? Los vecinos. Y la angustia de los vecinos, Los fíjate la propietarios. desazón. Algunos cubiertos directamente con toallones, con lo que agarraron para salir con sus mascotas, para cubrirse en medio de la madrugada. Estaba lloviendo en la capital federal. Es que algunos salieron con lo que tenían puesto. Y sí, Imagínate sí. que el temor era que se cayera todo. Y Tenés sí, un tremendo ruido primero, un ruido mayor después, y ves que todo se desmoronó, salís. Punto. Estamos hablando de 175 departamentos para más de 200 personas que fueron evacuadas automáticamente. Recién veíamos el socavón en la base del edificio, en lo que son los departamentos de la planta baja, y el temor a que en cualquier momento esa estructura pueda ceder. Fíjate desde el interior, te lo decíamos recién. Esto es planta baja. ¿Te das cuenta, no? El dueño de este departamento de pronto sintió temblar el suelo de su vivienda y el desplome hacia la parte del subsuelo, que es donde estaban los autos estacionados que recién veíamos, Rodi. Y hablamos de las filtraciones de agua, que estarían detrás de una estructura que no fue atendida a tiempo. Ahí tenés. La marca del agua es clarísima sobre uno de los pilares de hormigón. La delimitación clara también en esta imagen de lo que es la línea del estacionamiento, las luces, el agua acumulada también en la base, en distintos sectores del garage. Estamos hablando de decenas y decenas de autos que quedaron atrapados debajo del hormigón para una estructura que, insisto, los vecinos vinieron advirtiendo. Acá está mal, hay que hacer algo. El barrio, sumamente afectado, porque la construcción es nueva. Pero además, Rodi, que es una construcción del año 2021, fíjate que todo el diseño de este complejo habitacional de Parque de los Patricios es muy similar. A la izquierda de la pantalla, fíjate, un parque. Debajo de ese parque, el estacionamiento. A la derecha, el parque ya desmoronado, que deja expuesto en evidencia el estacionamiento. Y a nada, 250 metros, la cancha de Huracán. Digo, para tener noción del lugar donde ocurrió esto, que insistimos, los vecinos dicen, podría haberse evitado. Hay un derrumbe, pero hay muchísimas preguntas. Vamos por ellas, Mariano. Vamos a hacernos estas 3 preguntas a propósito de lo que ocurrió
Primera pregunta, ¿qué pasó? La segunda pregunta, ¿por qué pasó? Y la tercera, ¿le puede pasar a otros? Se lo preguntamos a la perito arquitecta, Andrea Baldoni. Ella responde. Fue técnicamente un colapso estructural parcial. Esto se debe a que se dio la losa perdiendo totalmente su capacidad resistente y además generando quizás algún daño en las estructuras cercanas. Probablemente no se dé por una sola causa, sino que es una sucesión de varios eventos. Los principales que puedan llegar a ser son la falla del cálculo estructural, la falla del estudio de suelo, falta de mantenimiento, quizás ingreso de humedad constante sobre la estructura resistente, por ejemplo las columnas, oxidación de los hierros de dichas columnas, porque el hormigón no es un material que falle e instantáneamente vaya al colapso, sino que va avisando. Y los avisos son patologías que nosotros comenzamos a ver dentro de la edificación. Las patologías pueden llegar a ser grietas de diferentes tamaños, fisuras, microfisuras, hundimiento de parte del suelo, deslizamiento o desplazamiento de paredes, fisuras que también hacen desplazamiento y movimiento de ese área, desprendimiento del recubrimiento, que es la protección que tienen los hierros, aparición de manchas de humedad pero con oxidación, fisuras en columnas, rajaduras también en el suelo. Entonces debemos estar bien atentos a todos estos avisos que nos va dando la construcción antes de colapsar. ¿Puede sucederle a otros? Sí, puede suceder, pero no es algo tan habitual y tan común que suceda. Tenemos que prestar atención sobre todo en los edificios que tienen estacionamientos subterráneos y que también tienen balcones, que son las situaciones como más críticas de los edificios en altura. Y también tenemos que prestar atención a las señales de alerta que nos van dando las construcciones, que son el agrandamiento de las grietas o de las fisuras con el paso del tiempo, hundimiento de suelo de manera progresiva, sistemas pluviales quizás que están mal diseñados y con poco mantenimiento. Quiero llevar tranquilidad, pero también conciencia. Prestando atención a todas estas señales que les comenté, vamos a evitar que una patología se termine transformando en una emergencia. Avisos hubo, los vecinos hicieron el reclamo, pero alguien no los tomó en cuenta. Esos vecinos, muchos, que esta noche no tienen dónde dormir o están buscando dónde dormir, Alejo. Sí, Rodi, buenas noches. Durante todo el día, esa pregunta, ¿dónde vamos a pasar hoy la noche? No solamente los del sector 2, que es el sector más afectado, sino también el resto de los vecinos, porque durante gran parte de la tarde tampoco se terminaba de definir si las torres que circundan a las afectadas iban a poder también volver a pasar esta noche en sus departamentos, porque un informe preliminar había echado un manto de dudas alrededor de eso. Estamos en la esquina de Suárez y Piazzolla. Hacia mi izquierda, a la derecha de la pantalla, todo el sector del barrio de esta estación Buenos Aires que continúa cercado. Todavía en este lugar, Defensa Civil, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, también Tránsito, SAME, porque aquí se continúa trabajando. Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos juntos a diciembre de 2021. El presidente Alberto Fernández. La pandemia recién terminaba. Fernández, el presidente, en persona, cuando veas la imagen tal vez te la acordás, porque es uno de los primeros actos públicos del presidente post-pandemia. Participa de la entrega de las llaves de este complejo que pertenecía al programa Procrear. Y por eso, con Jorge, nosotros pensamos en el mismo Procrear de siempre, aquel que creó Cristina allá en su segundo mandato, pero volver a ponerlo en la esencia de lo que era favorecer, facilitarle el acceso a un crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta ese crédito en un problema. Porque la opción a esto es dejar que eso lo haga el mercado. Y cuando el mercado lo hace, el negocio es de otro. El negocio no es de quien necesita la casa. Y el Estado no está para hacer negocios, está para satisfacer derechos, para cumplir derechos, para dar derechos, no para hacer negocios.
Insisto, diciembre 2021. Había una constructora en el medio, alguien a cual los vecinos reclamaban por esa persistente penetración de agua en ese lugar que termina derrumbándose. El complejo es enorme y tiene varias torres. Las que están afectadas son las que compartían ese jardín interno debajo del cual estaba ni más ni menos que el estacionamiento. La pérdida de los autos es altísima. La pérdida no por dormir esta noche y tener que alquilarte un lugar también es alta. La pregunta por esta hora es si esa parte, esa base de la torre que ha quedado al desnudo, permite avisorar la torre, ¿es segura o no? Esa es la pregunta, Alejo, que hay que responder ahora. Sí, es la pregunta que también quieren que se respondan los vecinos. Mira, Rodi, llegamos a la otra esquina que también está cortada. ¿Y por qué digo quieren responder los vecinos? Porque incluso los que se quedan hoy aquí lo hacen con muchísimas dudas y muchísima incertidumbre. Un dato, recién el sábado van a tener una respuesta de parte de las autoridades acerca de lo que arrojen los relevamientos respecto a la posibilidad o no de todos los vecinos que a esta hora están evacuados de volver a sus casas. Y te acoto un dato, porque me tocó a mí también estar aquí. 2023, un recital en el edificio en el Ducó, en la cancha de Huracán, y también habíamos vuelto a estos edificios porque las estructuras ya daban que hablar. Puertas fuera de escuadra, rajaduras en las paredes, y hoy volvimos aquí con esta noticia y este hundimiento, este techo verde. Fíjate lo que nos contaban más temprano algunos de estos vecinos acerca de cómo van a pasar esta noche. No vamos a poder pasar la noche acá, los que tenemos familiares o tenemos dónde quedarnos, nos vamos y al resto le ofrecieron un hotel. Voy a pasar la noche en lo de mi mamá, en Lanús. Yo me voy a la casa de mi hermana que vive acá a 5 cuadras, por suerte. Yo sé que hay gente que no tiene techo, la verdad que no sé qué se va a hacer en ese caso, porque la verdad que no sé si como para ir a pagar un hotel, porque aparte de esto no va a estar mañana, o sea, yo mañana no voy a volver acá. Pero bueno, nada, eso, muy angustiante todo, la verdad. No sabemos todavía cómo vamos a pasar la noche, pues no nos dijeron nada todavía. Supongo algunos amigos vamos a tener que localizar para poder pasar. Somos laburantes, ganamos lo justo y vivimos lo justo, y entonces no se puede uno levantar y ir a alquilar otro. No, tampoco un hotel, ¿viste? Porque ¿cuánto te va a cobrar un hotel? Si les dicen que pueden volver, ¿vuelven tranquilos? No. Y no, la verdad que no, porque hasta que haya un arreglo o algo que te diga, no, ampararon la cochera, por ejemplo, que es el sector nuestro que peor estás en la incertidumbre de que te tocan el timbre o te golpean y tenés que salir de raje. Y si quedaríamos solos sería otra cosa, pero con las dos pibas es un problema. Hay gente que está sentada ahí en la vereda de las 8 de la mañana que no saben dónde se van a ir. El Procrear permitió a mucha gente que no tenía posibilidad de tener una vivienda acceder a esa vivienda. Hoy, 4 años después, esta gente, sin recursos que sobren a nadie, no sabe dónde ir. Y la pregunta es la responsabilidad que tuvo la constructora, que emitió, Mariano, un comunicado. ¿Qué dice el comunicado? Un comunicado. La empresa Acosud, lo más importante, activó de inmediato un protocolo de emergencia. Dice la empresa para elaborar a partir de este momento una investigación. Recién lo escuchábamos a Alejo diciendo hasta el sábado no vamos a saber nada. Al menos nada, y por otra parte dice que se ponen a total disposición de las autoridades competentes. Los vecinos dicen que a la empresa le habían hecho los reclamos. Claro, en realidad los vecinos lo que dicen es que le vienen haciendo los reclamos al administrador y que el administrador ahí funcionaba como una especie de dique que no les permitía acceder a la empresa constructora. Historias muchísimas, y hay una muy particular, la de Andrea. Sí, porque llamó mucho. Andrea Bucio esta mañana estaba vestida con su pijama, un tubo de oxígeno al lado, porque tiene una cardiopatía congénita y tuvo que salir en medio de la desesperación, agarrando el tubo de oxígeno, asistida por sus propios vecinos, teniendo en cuenta que su condición médica también le impone determinadas limitaciones, y a través de ella podemos contar también y entender un poco más el drama que atraviesan todos los vecinos. Para todos los vecinos el derrumbe es un drama, pero para Andrea Bucio es mucho peor. Andrea tiene una cardiopatía congénita y necesita oxígeno. Vive sola y cuando evacuaron el edificio en medio de la confusión dejó su departamento de madrugada vestida con el pijama, cargando el tubo que le permite respirar con normalidad. Que eso hace que, bueno, todo el cuadro tenga implicancia pulmonar y en el último tiempo también en los riñones. O sea, eventualmente yo tendría que ir a trasplante de corazón, riñones y pulmones. Andrea es abogada
Por su condición médica no puede hacer demasiado esfuerzo y trabaja desde su departamento, al que no puede regresar por orden de las autoridades. Dejó todo en el interior, hasta sus medicamentos. La medicación, porque la había sacado la semana pasada y viste, las obras sociales te dan una vez por mes la medicación. Y es un montón. O sea, tomo mucha medicación, entonces nada. Tener que salir a comprar todo de nuevo era como... nada, no puedo. Ni ella ni sus vecinos podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador a cargo realicen un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas. Malas noticias, teniendo en cuenta que Andrea llevaba años advirtiendo sobre los riesgos estructurales negados por el administrador. Bueno, el administrador nunca nos dio pelota. Pedíamos un montón de veces poder hablar directamente con la constructora y el administrador se ponía en el medio, no nos permitía mandar cartas de documento, no permitía nada y bueno, mucha gente que no estaba al tanto de la situación seguían nada, lo que decía esta persona.